Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer para mí saludarlos nuevamente en un encuentro para hablar un poco de diversidad sexual. Vamos a mirar precisamente cómo tal vez el análisis del discurso, los estudios del discurso, influyen para entender si los hombres y mujeres pensamos de manera distinta a la luz de las diferentes teorías que se pueden hablar. Para esto pues vamos a mirar si esto es influyente en el lenguaje o no. Vamos a partir de dos preguntas básicas y claves y es saber si ser hombre o mujer influye en las formas como se habla y escribe de nosotros y qué estereotipos, prejuicios e ideologías sobre el género se reproducen a través del discurso. Bueno, vamos a estar hablando sobre diferentes temas que competen precisamente a entender cómo la diversidad de género, la identidad de género, las diversidades sexuales, los temas de equidad y demás hacen parte de estos procesos. Para ello, vemos que Sandri en 2014 nos habla sobre dos sexos y dos lenguajes, es decir, se descubre finalmente a través de la biología, a través de diferentes sistemas que verdaderamente nosotros tenemos diferencias con las mujeres, los hombres con las mujeres, en el lenguaje. Inicialmente porque las mujeres tienen mayor capacidad a nivel biológico de poder promulgar diferentes palabras, diferentes sentencias, y esto se ve reflejado en el hipotálamo, en la manera como precisamente las emociones hacen parte de todas estas situaciones, ¿no? Se propone inclusive que las mujeres siempre buscan, digamos, unas actividades a través de la escucha, a través de conocer los diferentes entornos y las diferentes maneras de ser escuchadas, de ser entendidas bajo diferentes situaciones, pero los hombres suelen ser más objetivos. Recordemos que desde Van Dyck podríamos tocar nosotros estas diferencias sobre la objetividad del lenguaje y cómo el discurso, la dominación, los poderes en sociedad y demás hacen parte de los estudios discursivos y se formulan a través pues de diferentes procesos, entornos, las diferencias culturales, sociales, ¿cierto? Que de alguna forma marcan aquellos cambios biológicos que se dan, como les digo, en lo que vamos a decir que es el genotipo y el fenotipo, ¿no? El genotipo porque pues recordemos que tenemos nosotros cromosomas XXXY, que es lo que determinan el sexo, ¿cierto? Y que este sexo además va a estar marcado por estas diferencias biológicas. Inclusive Emilio García, que hace parte también de un grupo de biólogos y estudiosos sobre el tema, pues dice que en el par 23 se da, ¿no? Este genotipo y este fenotipo, y que la testosterona pues va a ser una de las hormonas encargadas de modificar el cuerpo y el cerebro en diferentes esferas. Inclusive nos habla de la hormona leutinizante, que es una de las hormonas que nos ayuda, digamos, de alguna manera a dar a conocer, ¿cierto? La forma física de nuestro cuerpo, de ahí que hayan hombres que tengan alguna apariencia femenina y es según la adherencia, pero los estudios demuestran que las personas homosexuales pues tienen una adherencia distinta a esta hormona que las personas heterosexuales, cosa que también puede impactar en el hipotálamo y que pueden marcar una función diferente. Entonces se abre la pregunta si es la orientación y las diferencias las que causan los cambios hormonales o más bien si son las diferencias los que cambian, ¿cierto? Las orientaciones sexuales, ¿sí? Que pueden ser preguntas existencialistas porque pues nos puede llevar tiempito responderlas o llegar pues a una conclusión al respecto, ¿no? Y todos estos temas de la sexualidad, además de saber cómo influye la memoria y el cerebro en todas estas situaciones, pues vienen con otros autores como Freud, ¿cierto? Con los procesos complejos de las relaciones familiares, porque Freud decía que la familia va a jugar un papel importante en una crisis que él le llamó la oidipal, y que esta crisis pues precisamente es la que va a generar cómo las personas definen su sexualidad desde diferentes experiencias, ¿no? Y así pues vamos a retomar como otras partes de la biología, los andrógenos y los dimorfismos de personas al momento de nacer, pues también de alguna forma impactan en sobre las identidades de género que luego el individuo construye.
Pero concluyendo que recordemos la identidad de género es una construcción social, ¿cierto? Una construcción cultural que hoy en día a propósito pues ha estado cambiando mucho, sobre todo en las nuevas generaciones, ya hay mayor aceptación, mayor equidad, pero que ha costado una lucha, ¿no? Una lucha diferenciada entre diferentes poblaciones, entre la comunicación con la sociedad, los cambios de paradigma, ¿cierto? Entonces, miremos cómo todo esto es clave para que nosotros encontremos que inclusive la forma de codificar las palabras en los hemisferios cerebrales, pues también guarda una diferencia entre lo que son hombres y mujeres, ¿no? Entonces parece ser, según Ferrus, que las mujeres tienen mayor sensibilidad, ¿no? Y superioridad al captar lo que rodea en su alrededor. Entonces, continuando con esto, miremos que el discurso pues se presenta como un eje cultural en donde las diferentes sociedades, a la forma como dan sus discursos, la tradición oral, la manera como toman la sexualidad, las perspectivas como toman la sexualidad, pues van marcando diferencias para que entendamos cómo eso se va incluyendo en la acepción y en la conceptualización de lo que puede ser el género y la identidad de género, ¿cierto? Tenemos por ejemplo a De la Rosa, que dice que el cuerpo y el género son espacios de significación en los juegos de rol. Es decir, este autor, ¿cierto? Hace la diferencia de que también nosotros los seres humanos en aquellas cosas que hacemos le imprimimos una identidad de género, ¿cierto? Una situación de género. Los juegos de rol, recordemos que son diferentes juegos, podría ser de consolas, en donde los usuarios pueden crear a sus personajes. Entonces, a través de la investigación descubre que en las características que se les da a esos personajes para otros jugadores, la forma del movimiento, la ropa, los instrumentos que los personajes van a tener, pues también es una identificación de la concepción del género a nivel subjetivo que se tiene, ¿cierto? Y esto va a impactar lógicamente en diferentes situaciones a nivel de lo que es la sexualidad juvenil, el género, la concepción de amor, del enamoramiento, ¿cierto? De hecho, Gómez Etayo y Núñez, conjuntamente con Gallo en 2020, pues hacen un estudio en la ciudad de Cali mirando precisamente la subjetividad frente a esto de la sexualidad, y se encuentra de que los jóvenes tienen a veces estas cuestiones de la percepción de género como un poder, es decir, quién gana, quién pierde, ¿cierto? En donde creen que la hombría está en el hecho de tener hijos y las mujeres en ser más femeninas o aguardar, digamos, un espacio para complacer al hombre en las cuestiones del hogar y en las cuestiones de crianza, ¿cierto? En donde también los jóvenes exponen que la forma de hablar, por eso mencionábamos a Bandig, desde sus padres a las formaciones que les dieron, imprimen de alguna forma esas concepciones de género, ¿no? En cuestiones muy sencillas como no llore que usted es varón, siéntese como hombre, ¿sí? Y en las mujeres igual, ¿no? Ustedes tienen que ser muy mujercita, servir a su marido, o sea, todas estas cuestiones van de alguna forma culturalmente, ¿cierto? Influyendo en las maneras como se cree y se piensa y se repiensa lo que pueden ser las identidades de género y demás. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar sobre la discriminación, los prejuicios y los estereotipos y cómo estos conceptos hacen historia a través de lo que puede ser el sexismo, que puede ser el sexismo entendido como esa vinculación de malos valores y malas actitudes hacia juzgar, ¿no? Estas cuestiones del sexo y demás, hacen parte también de estas concepciones de identidad de género. Para ello, Montes Vergés 2010 pues nos trae estos temas muy interesantes acerca de unas tablas que ella pues relaciona o digamos compara sobre las propuestas de lo que pueden ser ciertos estos prejuicios y los discrimina en lo que puede ser un prejuicio simple, un manejo de la impresión, racismo simbólico, racismo moderno, aversivo, racismo sutil, amplificación de la respuesta inducida por ambigüedad. Es decir, ahí ella hace el estudio de cómo la discriminación puede ser directa, puede ser pública, puede ser sin reservas, puede ser una discriminación indirecta, puede ser una discriminación encubierta, ¿cierto? Puede tener unos ítems que vayan hacia unos clichés raciales, ¿cierto? O subjetividades o posturas supuestamente racistas, conductas discriminatorias y demás, que esto sí se ve bastante en la escuela, ¿eh?
cómo precisamente nosotros discriminamos inclusive desde el lenguaje. Miremos que cuando tenemos amigos homosexuales, amigas lesbianas y demás, nosotros nos solemos referir de que tengo una amiga así o un amigo así. ¿Ya? Ahí estamos entrando en un tipo de discriminación, de no aceptación del otro, en el sentido de que el lenguaje debe ser objetivo y pues decirlo de manera muy abierta. Es decir, tengo un amigo homosexual, tengo una amiga lesbiana que hace esto otro, bueno, en fin, o que parte de estos hechos o de estos otros, ¿sí? Ahora, lo importante es que miremos que este problema pues es social y histórico, ¿cierto? Que son estereotipos que se van dando a lo largo de la historia, y que los prejuicios, que son aquellas ideas que verdaderamente construimos en sociedad, ¿cierto? Nos hacen llegar a ciertos estereotipos, es decir, a creer que tiene que haber una normatividad, una conducta o una representación física de algo. Es decir, para mí un estereotipo de mujer es una mujer con falda, con tacos, con pelo largo, etcétera, bajo el prejuicio que se me ha inculcado en la sociedad, ¿sí? En lo que se me ha formado desde niño, niña, etcétera. Entonces miremos cómo esto va influyendo en la dominancia precisamente de esas concepciones de género, ¿sí? Y hay pues diferentes problemas sociales e históricos que se dan desde los años 20 con la dominancia blanca, ¿cierto? La regla colonial, en donde hay teorías raciales. Luego en los años 20 y 30 pues el prejuicio se conceptualiza ya como problema social y va teniendo esos cambios, ¿no? Como en los años 30 y 40, que ya es una teoría psicodinámica, entonces ya hay unos mecanismos de defensa en donde a través de la investigación experimental se mira que ya hay una defensa inconsciente interpersonal que trata de poner su alto a esas discriminaciones de género y demás. Y en los 50 las expresiones de necesidad patológica, ¿cierto? Entonces se miran como diferencias individuales. Recordemos que antes las situaciones de diversidad sexual eran vistas como una enfermedad, y ya son en los 60, en los 70 y en los 80 como lo sociocultural pues hace una transmisión social de lo que es el prejuicio, la dinámica intergrupal del prejuicio, ¿cierto? Para seguir con una perspectiva cognitiva, es decir, para que ya comiencen a haber más posturas abiertas y a través de las investigaciones experimentales se comience a hablar de cómo precisamente comenzamos a mejorar las situaciones de concepto frente a las diversidades sexuales, que bueno, Colombia está un poco atrasada en este tema, pero recordemos que esto también va conjuntamente con el desarrollo político, social a nivel de país, lo económico, ¿sí? De ahí que otros países más desarrollados pues estén más avanzados en la inclusión de esto. Habíamos visto en una charla anterior que lo ideal no es hablar, ¿no? Algún día de lo que puede ser estas identidades de género, diversidades sexuales, sino que ya entre a ser una parte de la normalización, digámoslo entre comillas, de la ciudadanía, de la población, para que se entienda verdaderamente que son temas pues que a veces ni siquiera competen tenerlos dentro de diferentes posturas, ¿no? Teóricas, argumentativas, porque debemos partir del hecho de la equidad y de la diversidad, y de ahí de que somos personas y somos seres humanos, ¿sí? Entonces, autores inclusive como García y Hernández nos hablan de los estereotipos, ¿cierto? Y cómo precisamente esos estereotipos de belleza están marcados en nosotros, qué es lo bello, qué es lo feo, bajo qué me fascino, ¿sí? Ahora, luego, pues la psicología comenzará a entrar a ser parte de todo este proceso y a determinar precisamente cómo creemos lo bonito o cómo creemos lo que es feo, ¿cierto? Bajo qué conductas sociales queremos seguir y por qué queremos siempre seguir una conducta para poder encajar, ¿no? En un grupo social. Entonces, esto a nivel general es, digamos que algo muy complejo de tocar, ¿sí? Pero podemos concluir que pues existen todavía prejuicios, estereotipos y conductas sociales que van hacia la discriminación, ¿cierto? Que se van cambiando poco a poco. También una conclusión es que sí hay diferencias entre hombres y mujeres a nivel del lenguaje y cómo ese lenguaje influye a nivel de lo que es la concepción de la identidad de género, las sexualidades diversas y demás, y cómo precisamente inclusive el machismo y otras experiencias nos llevan a entender todas estas proposiciones y todos estos aspectos que nos hacen partícipes de una sociedad que queremos que sea inclusiva y equitativa, ¿cierto? Entonces,
Todo esto es un tema que poco a poco se va tocando con la realidad, con los procesos que se van enmarcando también en los diferentes estamentos educativos. Son procesos de formación que vamos nosotros consiguiendo con el tiempo, a través de las luchas, a través de las situaciones, y pues obviamente hará parte la historia y el tiempo de una necesidad que debemos transformar, ¿cierto? A través de los diferentes paradigmas, con paciencia, con educación, resolviendo ese principio básico de que somos seres humanos y que las identidades de género pues son conceptualizaciones muy subjetivas, respetables, y que seguimos pues esas conductas sociales y que de ahí debemos partir para ser éticos, para la educación y en valores y otras cosas. Esto a grosso modo para ustedes, espero les haya gustado mucho y nos vemos en otra grabación. Chao, chao.